Atención, lo que acaba de hacer Claudia Sheinbaum en el Senado no fue una victoria legislativa cualquiera. Fue una demostración de control político, de cálculo estratégico y de lectura brutal del momento. En una sola jornada, su gobierno impulsó 3 reformas conectadas entre sí, y con ellas no solo derrotó a la oposición, la dejó atrapada en el peor escenario posible: votar en contra y quedar como enemiga de la rendición de cuentas, de la igualdad y de la austeridad, o votar a la defensiva mientras el oficialismo redefinía las reglas del poder. Ese es el verdadero punto de quiebre, porque Sheinbaum no se limitó a responder a un problema inmediato. Convirtió una sesión del Senado en una operación de alcance nacional. Primero, movió la pieza más delicada, la revocación de mandato. Hasta ahora, esa figura contenía una restricción que en la práctica obligaba a la presidenta a callar justo cuando debía defender su gestión ante el país. La oposición había apostado a ese silencio. Había imaginado un 2027 con un ejecutivo atado, incapaz de explicar sus resultados y expuesto a una campaña de desgaste sin respuesta directa. Sheinbaum decidió romper esa lógica antes de que se volviera un arma en su contra. La reforma al artículo 35 cambia el equilibrio. Le permite informar, argumentar y promover la participación ciudadana en ese proceso. Y aunque sus adversarios intenten presentar el cambio como una concentración de poder, la maniobra tiene una lectura más fría. La presidenta quiere llegar a 2027 con voz propia, con capacidad de defender su proyecto sin intermediarios y con un marco legal diseñado para resistir impugnaciones. Pero aquí empieza lo más importante. Mientras toda la atención se concentraba en el blindaje presidencial, otro movimiento avanzaba por debajo del ruido: el rediseño del poder municipal, y ahí la jugada se volvió mucho más ambiciosa, porque Sheinbaum entendió algo esencial: no basta con fortalecer el centro si la periferia sigue controlada por las viejas redes de cuotas, favores y estructuras clientelares. Lo que ocurrió en esta sesión fue, en realidad, la apertura de 2 frentes al mismo tiempo, asegurar legitimidad arriba y desmontar resistencias abajo. Y cuando esas 2 capas se conectan, lo que emerge no es una reforma aislada, es un nuevo mapa de poder. Para entender por qué esta jugada de Claudia Sheinbaum tuvo un impacto tan devastador, hay que mirar el contexto real en el que ocurre. Porque lo que vimos en el Senado no fue improvisación. Fue la culminación de semanas, incluso meses de preparación estratégica, en un escenario donde la oposición ya llegaba debilitada, fragmentada y sin capacidad de anticipación. Durante ese tiempo, los partidos tradicionales, especialmente el PRI y el PAN, creían que aún tenían margen para contener la agenda del gobierno. Apostaban al desgaste, a las negociaciones en lo oscuro, a las tácticas dilatorias. Pensaban que podían frenar reformas clave prolongando el debate y generando ruido mediático. Pero cometieron un error fundamental: asumieron que estaban enfrentando iniciativas aisladas. En realidad, estaban frente a una ofensiva coordinada en múltiples niveles. El PRI, liderado por Alejandro Moreno, llegó a este momento en una posición crítica. Su estructura territorial, que durante décadas fue su principal fortaleza, ya estaba erosionada. Con apenas un puñado de gubernaturas y una pérdida masiva de militancia, el partido entró al Senado como una sombra de lo que fue, y aún así, seguía apostando a resistir desde ahí. El problema es que el terreno de juego ya había cambiado. Mientras la oposición se concentraba en defender posiciones dentro del Congreso, el oficialismo estaba diseñando un movimiento que conectaba el poder legislativo con el control territorial. Y esa es la clave que explica todo lo que vino después. Porque Claudia Sheinbaum no solo necesitaba aprobar reformas, necesitaba reconfigurar el sistema de incentivos políticos. En la parte superior, el objetivo era claro: asegurar que la presidencia no volviera a quedar en una posición de vulnerabilidad comunicativa frente a la revocación de mandato. Eso ya lo vimos. Pero en paralelo, se estaba construyendo algo mucho más profundo: una transformación del poder local. Aquí es donde entra el segundo eje de la estrategia: los municipios. Durante décadas,
han sido el núcleo del control político tradicional. Es ahí donde se construyen redes de lealtad, donde se reparten cargos, donde se movilizan votos. Es el nivel más cercano a la ciudadanía, pero también el más permeable a prácticas clientelares. Precisamente por eso, Sheinbaum decidió intervenir ahí. La reforma al artículo 115, que introduce la paridad de género obligatoria en los gabinetes municipales, no es solo una medida simbólica, es una reconfiguración directa de quién toma decisiones a nivel local. Más de 400 municipios tendrán que integrar sus estructuras con un 50% de mujeres. Eso rompe inercias, desplaza actores tradicionales y abre espacios a nuevos liderazgos que no necesariamente responden a las viejas cadenas de mando. Pero incluso eso no era suficiente por sí solo. El tercer componente de la ofensiva apunta al elemento más sensible, el dinero. Durante años, el número obligatorio de regidores generó burocracias infladas, puestos asignados no por necesidad administrativa, sino como moneda de intercambio político. Cada regiduría era un nodo dentro de una red de favores. La nueva reforma elimina ese piso mínimo y establece un límite máximo. Eso cambia completamente la lógica. Los municipios ya no estarán obligados a sostener estructuras sobredimensionadas. Tendrán que ajustarse a su realidad presupuestaria. Y ahí es donde la estrategia revela su profundidad. Menos regidores significa menos espacios para repartir poder, menos recursos desviados a estructuras partidistas y más presión para que el gasto público se traduzca en resultados visibles. Entonces, cuando conectamos las tres piezas: revocación de mandato, paridad municipal y reducción de regidores, aparece el verdadero diseño: fortalecer el centro, transformar la base y cortar las vías tradicionales de financiamiento político. La oposición nunca logró ver ese mapa completo. Y cuando finalmente lo entendió, la votación ya había terminado. La pregunta ahora no es ¿qué pasó en el Senado? La pregunta es ¿qué tipo de sistema político empieza a emerger a partir de esta nueva configuración? Y ahí es donde el conflicto apenas comienza a escalar. El momento en que todo estalla no ocurre cuando se anuncian las reformas. Ocurre cuando la oposición se da cuenta de que ya no tiene movimientos posibles. Y eso fue exactamente lo que pasó en el Senado. Durante la sesión, lo que debía ser un debate se convirtió en una escena de desorientación. Los partidos tradicionales llegaron con la idea de resistir, de negociar en bloques, de intentar frenar al menos una de las iniciativas. Pero lo que encontraron fue una ofensiva sincronizada que los obligaba a reaccionar en múltiples frentes al mismo tiempo. Y ahí comenzó el colapso. Primero, la reforma sobre revocación de mandato. Atacarla frontalmente significaba oponerse a que la presidenta informara y rindiera cuentas. Defenderla implicaba aceptar que Sheinbaum tendría una plataforma directa hacia 2027. No había punto intermedio. Mientras intentaban articular una respuesta, el segundo frente ya estaba encima: la paridad de género en los municipios. Aquí la trampa estratégica fue aún más evidente. ¿Cómo votar en contra de una medida que obliga a integrar gobiernos locales con 50% de mujeres? Cualquier rechazo se convertía automáticamente en un costo político inmediato, no solo ante la opinión pública, sino dentro de sus propias bases. La oposición quedó atrapada. Y justo cuando intentaban reorganizarse, llegó el tercer golpe. La reforma sobre el número de regidores no tenía carga ideológica visible, pero tenía un impacto estructural enorme, porque al eliminar el mínimo obligatorio, desmantelaba una de las principales fuentes de control territorial de los partidos tradicionales. Cada regiduría menos era una posición menos para negociar, un favor menos que otorgar, una pieza menos en la maquinaria clientelar. Ahí es donde la tensión se transforma en crisis, porque lo que estaba en juego ya no era una votación puntual, era la supervivencia de un modelo político. El PRI, particularmente, fue el más expuesto. Su estructura histórica dependía en gran medida del control municipal. Sin esos espacios, sin esa capacidad de distribuir recursos y cargos,
Su red territorial comienza a desmoronarse. Pero el impacto no se limita a un solo partido. El PAN y otras fuerzas también sienten el golpe. Sus alianzas locales, sus acuerdos informales, sus mecanismos de influencia, todo queda bajo presión en este nuevo esquema, donde la eficiencia y la restricción presupuestaria sustituyen la lógica de reparto. Y mientras todo esto ocurre, Claudia Sheinbaum no necesita elevar el tono. Esa es otra parte clave del conflicto. La presidenta no confronta directamente en el discurso. Deja que las reformas hablen por sí mismas. Deja que la oposición se desgaste tratando de explicar por qué se opone a la igualdad, a la austeridad o a la rendición de cuentas. Es una batalla asimétrica. De un lado, un bloque que intenta resistir con argumentos reactivos. Del otro, una estrategia que ya anticipó cada uno de esos movimientos. El resultado es una oposición que parece estar siempre un paso atrás, respondiendo a una narrativa que no controla. Y aquí aparece la gran pregunta que empieza a circular en los pasillos del poder. ¿Esto fue solo una derrota táctica o el inicio de un colapso estructural? Porque cuando un sistema pierde su capacidad de reproducirse, de generar lealtades, de financiarse, de sostener su base, lo que sigue no es una simple crisis, es una transformación. Y lo que Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha parece apuntar exactamente hacia eso. Pero entender cómo logró construir esta ventaja requiere mirar más de cerca la lógica detrás de cada movimiento. Porque nada de esto fue casual. Para entender la dimensión real de lo que hizo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver estas reformas como decisiones separadas y empezar a analizarlas como un sistema integrado. Porque la clave no está en cada medida individual, sino en cómo encajan entre sí para producir un efecto acumulativo. Esto no es legislación, es ingeniería de poder. El primer componente del diseño es el blindaje presidencial. La reforma a la revocación de mandato no solo corrige una anomalía, reconfigura la relación entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Antes, la presidenta enfrentaba un escenario asimétrico, podía ser juzgada, pero no podía defenderse plenamente. Ahora, ese equilibrio cambia. Pero lo importante no es solo que pueda hablar. Lo importante es cuándo y cómo podrá hacerlo. En un contexto de revocación, donde la narrativa define la percepción pública, tener la capacidad de comunicar directamente es decisivo. Sheinbaum no solo asegura su derecho a responder, se garantiza un canal permanente para construir legitimidad en tiempo real. Ese es el techo del sistema. Ahora bajemos al nivel territorial. La paridad de género en los municipios introduce una variable disruptiva. No se trata únicamente de representación. Se trata de alterar la composición interna del poder local. Durante décadas, esos espacios estuvieron dominados por estructuras cerradas, muchas veces controladas por redes masculinas con dinámicas de lealtad muy definidas. Al imponer un 50% obligatorio de mujeres, si rompe esa continuidad. Y cuando cambias a los actores, ¿cambian también las reglas del juego? Nuevas figuras entran al sistema. Nuevas agendas emergen. Y vender es stato comandera corontonese kuma sarina tocaman. Lo más relevante, se debilitan las cadenas de control tradicionales que dependían de relaciones personales y jerarquías históricas. Ese es el segundo nivel, la transformación social como mecanismo de redistribución del poder. Pero el tercer componente es el más frío, el más técnico y probablemente el más contundente. La reducción estructural de regidores. Aquí no hay discurso ideológico, hay lógica operativa. Menos regidores significa menos nodos dentro de la red política. Cada puesto eliminado reduce la capacidad de los partidos para mantener estructuras clientelares. Se corta el flujo de recursos que alimentaba lealtades. Y eso tiene un efecto inmediato, obliga a los gobiernos locales a justificar cada peso. Ya no se puede esconder el gasto en estructuras infladas. El dinero tiene que traducirse en resultados visibles. Obras, servicios, infraestructura.
Y aquí es donde todo se conecta. Un gobierno federal que puede comunicarse directamente con la ciudadanía. Gobiernos municipales obligados a ser más eficientes. Y una estructura política donde las viejas redes pierden capacidad de control. Es un circuito cerrado. El poder fluye desde el centro hacia el territorio, pero regresa no en favores. Esa es la verdadera innovación estratégica. Porque Sheinbaum no está centralizando el poder de forma tradicional. Está eliminando intermediarios. Está rediseñando el sistema para que la relación clave sea entre gobierno y ciudadanía, sin pasar por las aduanas de los partidos tradicionales. Y eso explica por qué la oposición no supo cómo reaccionar. No estaban enfrentando una reforma. Estaban enfrentando un cambio de modelo. Intentaron leer cada iniciativa por separado. Intentaron responder en términos políticos clásicos. Pero la estrategia operaba en otra dimensión. Era más técnica, más estructural, más difícil de atacar sin quedar expuestos. Y aquí aparece otro elemento crucial: la ejecución. Nada de esto habría sido posible sin un trabajo previo extremadamente cuidadoso. La redacción legal, la construcción de mayorías, la anticipación de posibles impugnaciones, todo fue diseñado para resistir. No se dejó margen al error. Cada artículo, cada coma, cada interpretación posible fue considerada. Eso reduce al mínimo las opciones de la oposición en el terreno legal. Y cuando pierdes también esa vía, el margen de maniobra se vuelve casi inexistente. Por eso, lo que vimos no fue solo una victoria política. Fue una demostración de capacidad estratégica. Y ahora que el diseño está en marcha, la verdadera pregunta es: ¿qué efectos va a generar en el corto y mediano plazo? Porque cuando cambias las reglas del sistema, las consecuencias no tardan en aparecer. Y algunas de ellas pueden ser mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Las consecuencias de esta jugada no son teóricas. Empiezan a manifestarse casi de inmediato. Y el primer impacto es político. Pero el segundo y más importante es estructural. El PRI es el caso más evidente. Durante décadas, su supervivencia dependió de una red territorial profundamente arraigada en los municipios. Ahí se distribuían cargos, se administraban recursos y se mantenía viva la maquinaria electoral. No era solo un partido, era un sistema de intercambio constante entre poder y lealtad. Con las nuevas reformas, ese sistema pierde su base operativa. Menos regidores significa menos posiciones para negociar, menos espacios para recompensar alianzas, indestandes y marca tamacionete. Sobre todo, menos dinero circulando dentro de esa red. Cuando se corta ese flujo, lo que ocurre no es una simple reducción, es una asfixia progresiva. Y aquí es donde la jugada de Claudia Sheinbaum muestra su alcance real. No destruye directamente a la oposición, la deja sin oxígeno, porque sin recursos, sin cargos y sin capacidad de influencia local. Los partidos tradicionales enfrentan un problema mayor, no pueden reproducirse políticamente. Y ese es el inicio de un colapso. Pero el efecto no se limita al PRI. El PAN y otros bloques también comienzan a sentir la presión. Sus estrategias basadas en alianzas locales, en acuerdos informales y en estructuras compartidas pierden eficacia en un entorno donde la austeridad obliga a reducir posiciones y donde la paridad introduce nuevos actores fuera de esas redes. El terreno cambia. Y cuando el terreno cambia, las reglas del juego dejan de ser las mismas. Ahora bien, hay un segundo nivel de consecuencias que es aún más delicado: la percepción ciudadana. Si los municipios comienzan a mostrar resultados tangibles: calles pavimentadas, mejor iluminación, servicios más eficientes, el impacto político puede ser devastador para la oposición, porque la narrativa cambia. Ya no se trata de promesas, se trata de resultados visibles. Y cuando el ciudadano percibe que su dinero se utiliza de manera más eficiente, la lealtad política deja de depender de estructuras partidistas y comienza a vincularse con el desempeño del gobierno.
Ese es el verdadero riesgo para los partidos tradicionales. Pierden no solo poder institucional, sino también relevancia ante la ciudadanía. Y mientras eso ocurre, Claudia Sheinbaum consolida una ventaja clave: la conexión directa. Con la reforma a la revocación de mandato, podrá comunicar esos resultados sin intermediarios. Podrá construir una narrativa continua, reforzando la idea de que su proyecto no solo es legítimo, sino efectivo. Ese circuito resultado local más comunicación federal puede convertirse en una herramienta política extremadamente poderosa de cara a 2027. Pero aquí aparece la gran incógnita. ¿Cómo va a reaccionar la oposición? Primera cuadra señal. Sus opciones son limitadas. Pueden intentar la vía legal, llevando las reformas ante la Suprema Corte. Pero el diseño técnico de las leyes fue pensado precisamente para resistir ese tipo de ataques. No será fácil encontrar fisuras. Pueden recurrir al discurso político, denunciar autoritarismo, buscar apoyo internacional. Pero ese camino tiene un problema: es difícil sostenerlo cuando las reformas están asociadas a igualdad de género, austeridad y rendición de cuentas. Quedan atrapados en una narrativa débil, y entonces surge una posibilidad más compleja: reinventarse. Pero eso implica romper con sus propias estructuras internas. Implica abandonar prácticas que han definido su funcionamiento durante décadas. Y ese tipo de transformación no ocurre de un día para otro. Mientras tanto, el tiempo corre. Y en política, perder tiempo cuando el adversario avanza es, muchas veces, perder la partida. Por eso, lo que estamos viendo no es solo una ventaja momentánea para Claudia Sheinbaum. Es la construcción de una posición dominante. Y si esa posición se consolida, el escenario hacia 2027 puede ser completamente distinto al que la oposición había imaginado. Pero aún queda una última pregunta. ¿Estamos ante el golpe final contra el viejo sistema o apenas ante el inicio de una nueva fase de conflicto político? Y aquí es donde todo converge. Lo que ocurrió en el Senado no fue solo una victoria táctica ni una reforma bien ejecutada. Fue un punto de inflexión. Un momento donde Claudia Sheinbaum no solo tomó ventaja, sino que redefinió las condiciones bajo las cuales se va a disputar el poder en México en los próximos años. Porque cuando juntas las piezas, el patrón es claro. Un ejecutivo que puede comunicarse sin restricciones, un nivel local obligado a transformarse en términos de representación y eficiencia, y una oposición que pierde, al mismo tiempo, recursos, estructuras y narrativa. Eso no es coincidencia. Es diseño. Y ese diseño apunta a algo más grande que una coyuntura política. Apunta a un cambio de modelo. Uno donde el poder ya no se sostiene en la intermediación de partidos tradicionales, sino en la relación directa entre gobierno y ciudadanía. Pero aquí es donde la historia se vuelve más incierta, porque todo sistema que se transforma genera resistencia. La oposición está debilitada. Sí, está fragmentada. También, pero no está desaparecida. Y cuando un actor político se ve arrinconado, suele buscar nuevas formas de sobrevivir, nuevas alianzas, nuevos discursos, nuevas estrategias. La pregunta no es si van a reaccionar. La pregunta es cómo. Intentarán reconstruirse desde lo local, adaptándose a las nuevas reglas. ¿Buscarán confrontar directamente al gobierno en el terreno mediático o apostarán por una narrativa internacional que cuestione la legitimidad de estos cambios? Cada una de esas rutas implica riesgos. Y mientras ellos deciden, Claudia Sheinbaum sigue avanzando. Esa es, quizás, la mayor ventaja que ha construido con esta operación. El control del ritmo no solo marca la agenda, define el tiempo en el que se juega la política. Y en ese escenario, llegar a 2027 ya no es simplemente una cuestión electoral. Es el resultado de un proceso que ya está en marcha. Un proceso donde cada reforma, cada decisión,
Cada movimiento suma en la construcción de una arquitectura de poder más estable, más directa y más difícil de desmontar. Ahora bien, esto abre un debate inevitable. ¿Estamos viendo una consolidación legítima basada en resultados y eficiencia, o estamos frente a una concentración de poder que cambiará el equilibrio democrático del país? La respuesta, como siempre, no es simple. Y por eso quiero dejarte una pregunta. Si estas reformas realmente logran mejorar la vida cotidiana, si el dinero se usa mejor, si hay más representación, si hay más transparencia, ¿cambiaría tu forma de ver este movimiento político? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo cómo evoluciona este nuevo escenario, suscríbete y comparte este análisis, porque lo que acaba de empezar todavía no ha terminado.